Hermano, ya casi da el título del sermón, pero nuestro mensaje en esta noche va a ser cómo venir a la cena del Señor. Quiero que todos puedan buscar en sus Biblias, esta vez a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 hasta el versículo 34. Como iglesia hemos empezado una serie temática de las necesidades que esta iglesia tiene respecto a ciertos temas que queremos profundizar y saber más. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 hasta el final, que es el versículo 34. Voy a dar lectura, luego siempre ir en oración. Vamos a darle tu lectura entonces. Dice la palabra del Señor: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Oremos. Padre, nos es gratificante leer tu palabra y queremos ser edificados sobre la lectura y el entendimiento para tener una correcta aplicación de ella. Señor, hoy toca un tema en particular que tu iglesia conoce, pero también, Señor, entendemos mucho, Señora, en otros lugares, como este día, o cada primer día de la semana, o cada domingo, oh Señor, se celebra la cena del Señor. Queremos conocer más de lo que ella dice y lo que implica, porque aún cuando sepamos, probablemente, Señor, en la práctica puede ver la deficiencia. Pedimos por el expositor para que le ayudes, pueda mantenerse en la verdad. Que tu pueblo tenga oídos sensibles, Señor, a lo que tu Espíritu ha de comunicar. Que todo lo que, Señor, se diga en este lugar, en esta noche, lo que se hable, sea siempre para tu gloria. En Jesús oramos esto. Amén. Como empecé diciendo, hemos empezado una serie de temáticas, y otro tema en particular que quiero traer a la iglesia es sobre la cena del Señor, en especial porque justo en este día vamos a celebrar la cena del Señor después de
un tiempo atrás por los incidentes en la iglesia, por los pecados en la iglesia, pero esta ordenanza no debe ser suprimido. El Señor Jesús, como la semana pasada o anterior domingo vimos, así como nos hablaba del ayuno, así como nos hablaba el de dar, así como el que da su limosna, el que ora, el que ayuna, el Señor Jesucristo ha dado otra ordenanza. La semana pasada fuimos testigos de una ordenanza pública, el bautismo. Dijimos, hay dos mandamientos expresos a la iglesia que Dios ha dado: el bautismo y la cena del Señor. Entonces, mi mensaje en esta noche está basado en este capítulo que ustedes conocen, y el mensaje es de la siguiente manera: ¿cómo venir a la cena del Señor? Para ubicarnos en un contexto, vamos a ver cómo estaban viniendo los corintios. La iglesia de Corinto no es una iglesia, vamos a decir, donde muchos quisieran estar. Había muchos pecados que se estaban manifestando, Pablo lo conocía y la iglesia estaba tolerando. Si hablamos de los dones, en la mañana tocamos en esta iglesia cómo uno quería tomar cierta autoridad, cierta posición por uno mismo, pensando que podía atribuirse y ser uno de ellos. Y Pablo por eso le dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? Bueno, hay otro tema en particular, otro asunto que arreglar, que Pablo no lo menciona aquí, pero aquí el tema a tocar es sobre la instrucción de la cena del Señor. Y Pablo dice aquí, no os alabo en algunas cosas. En otras cosas Pablo reconoce en sí. Había esta iglesia en Corinto, probablemente muchos estaban luchando por el predominio, porque no solamente son los dones, sino algunos decían ser de Cefas, algunos de Cristo y por algunos de Pablo. Había muchos que estaban involucrados en la inmoralidad sexual en el capítulo 5. Algunos tenían problemas con la bebida, se embriagaban, se emborrachaban, aquí acaban de leer. Algunos eran comelones, comían, habían ricos que comían temprano, llegaban los pobres y no tenían que comer. Y Pablo dice, en todo esto no os alabo. Si bien la iglesia debió haber tenido una influencia en Corinto, pero en realidad la iglesia no tenía influencia en esta ciudad de Corinto, sino que el mundo tenía la influencia en la iglesia. La comida sacrificada a los ídolos, el problema interno, inmoralidad. Ahora veamos un tiempo atrás, esta iglesia primitiva no tenía, vamos a decir, muchas iglesias locales abiertas o iglesias abiertas. No habían edificios construidos como hoy día hay. Si una iglesia va creciendo, el número de ellos se va multiplicando, es necesario un lugar grande, se compra un terreno, se construye un edificio, pero eso no había en el primer siglo. Y el domingo era vamos a decir, era un día libre, era una costumbre reunirse por la noche en las casas, los hermanos se reunían para celebrar la cena del Señor. Y uno de los principios que extraemos, por lo cual nosotros celebramos los domingos a la noche, es porque la iglesia primitiva lo hacía en las noches y lo hacía en las casas. Tal vez la Biblia no es clara en cuanto a la frecuencia. Cada vez que se congregan, cada semana, una vez al mes, una vez al año. No sé si ustedes vienen de un trasfondo, ustedes saben en sus iglesias con qué frecuencia lo hacían, pero la iglesia en el primer siglo esto era algo continuo, por decir, lo hacía en las noches, ¿no? Donde se reunían. Y su tiempo de adoración, que puede ser como nosotros tenemos hoy, ellos empezaban en las tardes y inmediatamente venía la cena compartida, o vamos a decir el ágape entre ellos, o una fiesta del amor. Quiero que leamos Judas versículo 12 antes de Apocalipsis. Judas, o San Judas versículo 12 dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose en sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muerto y desarraigados. Quisiera enfatizar cuando dicen vuestros ágapes. Bien, la iglesia en Corinto era una comunidad que se reunía en las casas, en las noches, y había esto, esa comida, ese compartir. Pero el problema puede ser un poco mayor, un poco que se estaba extendiendo, que Pablo no le agradó, porque él dice, en esto no os alabo. Es que muchos de esos miembros,
Algunos eran ricos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Llegaban primero. Llegaban los primeros. Y había una cena exquisita, o una cena, vamos a decir, suntuosa. Y cuando llegaban a comer y se acababan. Se llenaban, se acababan. Incluso se tomaban el vino hasta el punto, no solamente una copa, 2 copas, sino dicen muchos que se embriagaban. Este era el problema también que estaba pasando en Corinto. Y cuando llegaban los pobres, cuando llegaban, vamos a decir, a los esclavos, no había comida, no había bebida para ellos. Por eso Pablo dice, en eso no os alabo. Pero aún así, los ricos que llegaban, vamos a decir, estaban emborrachándose. Hablar de este tema, hermanos, para mí es bastante importante, de cómo una iglesia lo practica. Cuando esta iglesia se plantó, casi no celebramos por 18 meses, porque no teníamos, vamos a decir, un oficial, un anciano que pueda oficiar la cena del Señor. O sea, no había un pastor, no había un anciano, y creo que los hermanos que nos estaban ayudando a plantar la iglesia nos aconsejaron en principio que no tener prisa, que hagamos bien, que entendamos el propósito de plantar una iglesia. Y siempre había esa inquietud, pero ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿No? Y llegó el momento cuando se empezó la iglesia, incluso el día de la constitución de la iglesia hubo Santa Cena. Los 3 ancianos que nos visitaron estuvieron con nosotros, oficiaron, ¿no? Y desde entonces hemos podido ya celebrar. Hubo tiempos, esto como historia les digo, a donde no celebramos. El tiempo de la pandemia no hubo celebración, y hay iglesias que han hecho una cena virtual, la cual la Biblia no lo prescribe que sea practicada, pero muchos han, como dice, donde la Escritura no revela, ellos han puesto una cena virtual o una santa cena. Si hay una familia, el varón o el esposo, él es el indicado de celebrar, debe orar y debe partir la cena, pero no hay un mandato. No hay un mandato, no solamente la frecuencia, las circunstancias, pero el problema en Corinto aún era mayor. Como dije, había ricos que estaban emborrachando, y con eso se perdió, vamos a decir, el propósito de la cena del Señor. Y Pablo dice, no os alabo, porque algunos el resultado de eso es que había muchos débiles. Versículo 30, había enfermos entre vosotros, y otros que estaban muriendo. En otras palabras, dice, y muchos duermen. Había juicio de parte de Dios, o una disciplina, vamos a decir, una disciplina. Ahora, el trasfondo de nuestro texto, donde Pablo está diciendo, es para corregir estos problemas. ¿Y cómo deben llegar los hermanos en Corinto? Probablemente cuando celebramos aquí, hemos hecho muchas veces, siempre lo primero es que la iglesia tiene que estar en comunión. La iglesia tiene que llegar, vamos a decir, confesados sus pecados. Hay iglesias que lo celebran a puerta cerrada, hay otros que lo celebran solamente para miembros, y los que visitan no pueden participar. Todo eso se ha hablado cuando hemos empezado esta iglesia, estas interrogantes. Las iglesias bautistas particulares, en el siglo XVII, vamos a decir, los puritanos bautistas eran de exclusivismo, de celebrar la puerta, como si con la puerta cerrada. Y solamente podían celebrar aquellos que eran ordenados, vamos a decir, al ministerio, sea un pastor, sea un diácono. No podía celebrar otro hermano. Siempre hubo esa pregunta, ¿vino tiene que ser vino con licor, o uva, vamos a decir, o pan sin levadura? Y siempre, hermanos, ha habido esas inquietudes, porque usted va a poder una iglesia y le den, ¿no?, vamos a decir, pan con levadura, y le den una copa de vino, literal. Mis hermanos, progresivamente tenemos que crecer en el conocimiento. Como Pablo decía en 1 Corintios 12, en cuanto a los dones, dice, no quiero que seáis ignorantes. Y en este tema es igual. Pero Pablo, la instrucción que da es correctivo, que cuando nos congreguemos, y mi mensaje se va a resumir en esta noche, ven a la cena del Señor, para que con frecuencia recuerdes lo que el Señor ha ordenado, lo celebres. Ven a la cena del Señor a menudo con amor también por los demás, recordando al Señor
y examinándote a ti mismo. Cuando un pastor celebra con su iglesia, siempre hay amonestaciones. Se llama admonición, ¿no? Les hacemos recordar a los miembros sus votos, hacemos un llamado al arrepentimiento y también hacemos un llamado a los que no son de la fe. Yo estaba en una iglesia donde había invitados, se les invitaba a que se retiraran. Solamente era a los miembros. Hoy he visto donde solamente se celebraba una iglesia la cena del Señor, vamos a decir, 1 hora antes, y la iglesia sabía que tenía que estar antes y la puerta se cerraba inmediatamente. Y el que llegaba tarde se cerraba. Mis hermanos, yo creo que si hay visitas en medio de nosotros, ellos necesitan el Evangelio. Y celebrar la cena del Señor es predicarles el Evangelio. De cómo Cristo en su cuerpo fue molido y cómo su sangre fue vertida, lo que representa el pan, lo que representa el vino. Y no necesariamente hay que decir salga. Y bueno, he visto muchas prácticas en eso, pero en nuestro texto vamos a ver esta noche, según el versículo 20, 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Aquí, cuando os reunís, es el énfasis. Cuando nos reunimos. Y menciona aquí la cena del Señor. La cena del Señor. Como también otra ordenanza mencioné atrás, es el bautismo. Entonces puede ser reconocido como sacramentos, como una ordenanza, como un memorial, como un medio de gracia. Palabras no tan comunes para los evangélicos o protestantes, sacramento, porque no es nuestro, pero otros lo usan. Una ordenanza como que suena, un memorial en memoria de Él, o este medio de gracia que Dios ha puesto para fortalecer nuestra fe, para volvernos en comunión. Entonces, probablemente aquí se llama el partimiento del pan. Vamos a ir un poco a unos textos del Nuevo Testamento, porque es la instrucción, ¿no?, del nuevo pacto. Libro de los Hechos, quiero que todos puedan buscar. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Entonces voy a avanzar para adelante. Se va a encontrar el término o el vocablo, el partimiento del pan. El libro de los Hechos muestra o presenta los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Entonces, esto es lo que hacían nuestros hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Nuestro tema atañe exactamente al partimiento del pan, así era conocido. Usted avanza una página más, capítulo 4, versículo 6, dice, estaban allí el sumo sacerdote, bueno, no es la cita, es el capítulo 2, versículo 46. Capítulo 2, versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, una vez más, y partiendo el pan en los hogares, comíamos juntos con alegría y sencillez de corazón. Día tras día. No solamente era un culto un domingo. No era un culto, vamos a decir, un miércoles. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Pero hay un día exclusivo que el Señor ha dado, es el día domingo. Voy a decir que algunas iglesias celebran semanal. Hay iglesias que celebran cada 15 días, cada mes, cada trimestre, cada semestre, y por ahí hay iglesias que celebran una vez al año. Hay una diferencia, se da cuenta usted en la frecuencia, en los tiempos, pero la iglesia primitiva en sus inicios era día a día. Capítulo 20, versículo 7, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, como no es una serie expositiva, aunque trato de ser expositivo en el texto, voy a estar en 1 Corintios, pero voy a apoyarme con varios textos para hablar en general en el Nuevo Testamento de este tema. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, nos dice, y el primer día de la semana, o sea, domingo, cuando estaban reunidos,
para partir el pan. Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Lo que vimos en un mensaje anterior, no lo que Pablo estaba haciendo en las iglesias. Ese día no solamente adoraron, sino también hubo celebración de la Santa Cena. Aquí el tema es el partimiento del pan. Y de ahí la práctica de muchas iglesias, por medio de sus ancianos, es que cuando pasa el tiempo de celebración, se trae el pan entero, o simplemente lo parten dos, ¿no? Una forma visible. Unos sí lo traen partido, como yo lo traigo ya partido para que no se pueda servir. Hay maneras que la iglesia ha ido poniendo, vamos a decir, ¿no? Su énfasis o su práctica más que todo. Ahora, esta es la palabra que encontramos ahí, mismo libro, versículo 11, capítulo 20, versículo 11 del libro de los Hechos. Y volviendo arriba, dice, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Cuando vemos al apóstol Pablo, los creyentes del siglo, hablar de las cosas de Dios, en el día del Señor no era 2 horas, podía ser hasta la medianoche o hasta la madrugada, hasta el amanecer. ¿Qué cosa a veces pasa, no? Yo recuerdo muchas veces estar con hermanos en mi casa, después del culto, y seguir hablando, y uno ve, hoy 2 de la mañana, hermano, déjame dormir, ya anda a descansar, y las horas pasan. Entonces la palabra aquí es el partimiento del pan. Obtenemos también el nombre de comunión o compartir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Podemos ver ahí cómo la comunión se da. Hay una palabra en el griego que muchos de ustedes conocen, koinonia, viene de comunión, de compañerismo. También se llama, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, la mesa del Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Otra palabra, partimiento del pan, comunión, la mesa del Señor. Son términos, vamos a decir, intercambiables que las Escrituras muestran a referencia a este tema. Otra palabra es acción de gracias. Los católicos llaman la Eucaristía. Es una palabra evangélica, por decir que pertenece a los cristianos, solo que nosotros no lo usamos, ¿no? Ustedes saben cómo los católicos romanos celebran la Eucaristía, ¿no? Su hostia, cómo tienen que hacer toda su procesión o su orden, pero nosotros no lo usamos, que es otra palabra para acción de gracia. Marcos capítulo 14, versículo 23. Marcos, ahí vamos a encontrar al evangelista en la instrucción del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 23. Y tomando una copa, dice, después de dar gracias. Esa es acción de gracias. Ahí encontramos, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. La cena del Señor original era una comida de Pascua. Por eso estoy citando, eran en las casas, y Jesús adaptó y aplicó, vamos a decir, el significado, ¿no?, de lo que el Antiguo Testamento decía. Era la celebración judía, y la idea de esto es cómo Israel fue librado, ¿no? Fue librado del Antiguo Testamento, pero ¿quiénes experimentaron esa liberación? Los primogénitos. Los primogénitos. Y también vemos de la esclavitud del faraón, cuando salen, ¿no?, y tienen que pintar sus puertas, ¿no?, con dintel, y eso implicaba, hermanos, sacrificio, el sacrificio del Cordero Pascual, y cuando Cristo viene está siendo recordados. Pero para nosotros en estos tiempos no vamos a pintar nuestras puertas para ser librados vamos a decir, de un juicio venidero, sino que somos librados de ese juicio es por la sangre de Cristo.
Somos liberados de esa esclavitud del pecado por la muerte perfecta del Cordero de Dios, como dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo da 4 formas, 4 maneras, voy a decir, en cómo debemos venir a la cena del Señor. Este mensaje yo lo prediqué hace 2 años en Chipote cuando fui invitado por una conferencia. Bueno, algo de eso estoy tomando, así que con ustedes no he tratado que yo sepa este tema, pero en esta noche quiero eso unir, ¿no?, a nuestra realidad, a nuestro contexto. Vamos a mencionar entonces de esa manera, y quiero tomar una palabra de J.C. Ryle, un bautista antiguo. Él dice respecto a este tema: quizá no haya una parte de la religión cristiana más ampliamente malentendida como la cena del Señor. Vivimos en tiempos donde tal vez pocos, vamos a decir, se fijan en esta ordenanza. Cuando una iglesia es grande, probablemente el pastor no conoce toda la iglesia y pueden celebrar la cena del Señor, pero no importa cómo es, quién venga, solamente se les invita a que todos pasen. Para esto, hermanos, sé que hay una advertencia, sé que el pastor o el diácono que está oficiando debiera, hermanos, conocer al menos la vida particular, privada de los que van a participar. Y allí que, como dije, cuando J.C. Ryle me hace pensar, no solamente es el conocimiento o los requisitos para participar de la cena del Señor, pero cuando es mal entendido, es mal aplicado para el pastor, como para el rebaño y como para los que visitan. Y entonces, cuando Pablo dice, tenemos gente enferma, tenemos gente débil, y muchos que están muriendo, es porque hay una mala comprensión. Para los reformadores era algo vital, sea Lutero, Calvino, Zwinglio, todavía ellos estaban en su tradición, vamos a decir, católica, pero había algo en común. En lo esencial era que era parte del Evangelio. Y si es que hay que separarnos de otros para que esto tenga un significado y propósito como el Señor quiso, ellos estaban dispuestos. Y creo que, como dije, nosotros hemos nacido en la cuna ya prácticamente de la Reforma Protestante. Nuestros antepasados no tuvieron problema con esto, tal vez solamente si era a puerta cerrada, a puerta no cerrada. Juan Boya, el autor del Profesor Peregrino, por ejemplo, se dice, ¿no?, que si venía un borracho y estaba celebrando la cena del Señor, le servía al borracho. Es decir, un pastor contemporáneo, si algo así no pasaría. Muchos pastores han sido retirados de sus ministerios por cosas permisibles en sus iglesias así. Entonces es un tema muy en serio para el pastor como para la iglesia. Pues quiero empezar con versículo 25-26, volvamos a 1 Corintios 11, y voy a hacer, como dije, en 4 encabezados, pero hacerlo en 30 minutos, si es que es mucho. Primero, se debe venir a la cena del Señor con frecuencia. Se debe venir a la cena del Señor con frecuencia. Pablo dice aquí, haced esto, todas las del versículo 25. Versículo 25. Dice, haced esto. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. El mandato es ahí, o lo que está declarando, haced esto cuantas veces. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces el pastor la pregunta, no? Uno es que el pastor tiene que oficiar. Y la oveja tiene que saber, no es cuando él quiere, o sea, porque muchos dan la excusa, mis hermanos, y no participan. La excusa es esto, que no me quiero arrepentir de mis pecados, entonces no tomo la Santa Cena. ¿Qué es la excusa más común? Cuando, como dije, si uno viene a adorar, ya viene arrepentido. Si uno viene aquí a participar de la cena, viene a adorar. La cena es parte de la adoración pública. Y Pablo está diciendo, haced todas las veces. Versículo 26, porque todas las veces, otra vez, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Para el incrédulo,
hacer esto lo que hacemos es predicarles, proclamarles el Evangelio. Pero para nosotros es una ordenanza. Y la ordenanza, hermanos, recae sobre la iglesia. Todas las veces dice, aquí del partimiento del pan. Hemos visto el libro de los Hechos, se refiere a la cena del Señor. Aquí en la iglesia primitiva el término es intercambiable, cena del Señor, partimiento del pan. Nosotros conocemos muy típicamente como la celebración de la Santa Cena. Y esto se convirtió, vamos a decir, según Hechos, capítulo 20, versículo 7 que hemos leído, ¿no? Ahí con el apóstol Pablo, algo semanal. Algo semanal, cada domingo, cada primer día de la semana se celebraba. En otras palabras, muchas iglesias hoy lo observan así. Pero yo recuerdo cuando me preguntaron, no sé si fue aquí, porque cuando di esa conferencia, después de acabar el mensaje, hubo preguntas y respuestas. Y una de las preguntas creo que sí fue con ellos, que si no recuerdo bien, ellos tenían su pastor, la Iglesia Bautista Reformada de Nuevo Chimbote, y me decían, y pastor, ¿con qué periodo o frecuencia debemos hacerlo? Pues el texto que usted acaba de decir es cada primer día de la semana. Por ejemplo, estuve en Puno ahora, ¿no? Y siempre con los pastores hablamos esto. Y, por ejemplo, en la Iglesia Bautista Reformada Puno, ellos lo celebran cada semana. Nosotros lo hacemos una vez al mes, es lo que hemos acordado como iglesia. Y hay iglesias que lo hacen semanal. Mi preocupación en ese momento, mi respuesta fue, ¿no? Más bien con las iglesias que celebraban una vez al año, iglesias protestantes reformadas. Creo que el catolicismo muchas veces creo que va por ese fondo, es una vez al año un miembro o su congregación participa de eso, no siempre. Pero mis hermanos, esperar un año para celebrar una orden del Señor no es evidente en las Escrituras. Entonces, mi respuesta fue de esta manera. Yo le dije, en mi iglesia no celebramos una vez a la semana, pero en la Biblia encontramos eso, que la iglesia lo hacía así en sus inicios. Una de las observaciones por cual concluí fue que podemos caer en un ritualismo, a una tradición, ¿no? Que la cena del Señor ya no tenga, vamos a decir, la misma reverencia que cada vez que nos acercamos a ella, como que se toma a la ligera, ¿no? Ya sé que es Santa Cena, entonces todo así como algo mecánico fluye. Entonces yo le dije, otro punto es que mi iglesia todavía no es maduro, que todavía la iglesia recién se ha plantado y todavía hay hermanos que están en un proceso de crecimiento, de madurez, y tal vez cuando la iglesia sea maduro van a poder encontrar significado, propósito, vamos a decir, a lo que están haciendo, que van a valorar, no lo van a hacer por hacer. Pero vemos cómo la iglesia del primer siglo observaban todos los domingos. Nosotros lo hacemos una vez al mes, algunas iglesias con menos frecuencia, pero la Biblia, hermanos, en esto no pone un mandato en cuanto a la frecuencia. Así como hablábamos del ayuno, no pone un mandato en cuanto a la frecuencia, con lo que debemos observarlo, pero debe ser a menudo. Quiero decir, cada vez que vengamos, como dijimos, una vez al mes es un acuerdo de iglesia, pero siempre va a haber interrogantes, siempre va a haber quejas, siempre va a haber disputas respecto, hasta debates sobre este tema. Con nosotros, si viene una visita de lejos y sabe que es el primer día domingo de la semana, pero ¿por qué, pastor, entonces no es la Santa Cena? Yo quería celebrar con ustedes. Y hay una discusión. ¿Y por qué me están retirando para celebrar si yo soy creyente en mi iglesia? En el primer siglo era fácil identificar a un creyente, vamos a decir. Había una recomendación de su anciano. Había preguntas que entre los creyentes se hacían. Por ejemplo, cuando un creyente se hospedaba en una casa y no pasaba más de 3 días, sabían que era un verdadero creyente.
pero si uno se quedaba una semana, 2 semanas, lo veían por falso. Había formas de detectar al que era de la fe. Tal vez en estos tiempos, si alguien viene de Ecuador, de Haití, que no sabemos, pero dice, soy creyente, llega con la Biblia aquí, y no sabemos. Saben de su testimonio, su palabra. Vamos a prohibirle que no participe de la mesa del Señor. Y ahí, ¿no? Que, como dije, siempre va a haber debates, cuestionamientos. Como nuestra confesión de fe de Londres establece este tema muy claramente. Es para la iglesia. ¿Quiénes son los oficiales que deben celebrar? Pero muy a seguido, o muy, algo frecuente llama la Biblia, es que esto no debe convertirse como un ritual vacío, sin propósito, para cómo debemos enfrentar ese problema. Por ejemplo, uno puede leer la Biblia y caer en cierto ritualismo. Todos los días sabes que tienes que leer 3 capítulos o 4. Si tú realmente no lees con la devoción, por amor al Señor, por amor a las Escrituras, como por sus Escrituras, tu fruto es distinto. Pero si tú lo tomas porque es un plan de lectura y el pastor dice, yo tengo que marcar la Biblia, bueno, es algo mecánico, es algo ritual. La Santa Cena puede ser así. Las oraciones que uno hace también se convierte de la misma manera. Puede ser en algo, vamos a decir, sin propósito, que siempre estés con las mismas peticiones, que siempre estés reincidiendo en los mismos temas. No tiene propósito. Igual puede ir a un culto. Puede estar un tiempo de adoración y caer en ritualismo. Sea la cena del Señor, sea la lectura, la oración, el estar presente en los cultos, puede muchas veces vamos a decir, algo vacío en sí. Y de ahí como que la frecuencia con que se observa, para mí es un poco tentador cuando somos una iglesia joven, que si cada uno lo podemos hacer. Como que la iglesia uno tiene 1 año de plantación y lo hacen cada semana. Y no por eso vamos a criticar. Creo que sus ancianos y su iglesia han hablado de este tema y lo hacen. Pero estoy dando una perspectiva, voy a decir, que yo creo que es de acuerdo a la madurez de la iglesia, pero no quiere decir omisión. Nosotros venimos, por ejemplo, a adorar en espíritu y en verdad, entonces debiera ser así, en espíritu y con conocimiento. Pero no caer que esto se transforme en algo superficial para ti. Y cuando es así, como que despreciamos. Versículos 17 al 22, versículo 33 y 34, que yo era mi segundo encabezado. Venid a la cena del Señor con amor por los demás. Cuando vengas a la cena del Señor, ven con amor por los demás. Pablo, en el versículo 17, da las instrucciones, y la instrucción es para la iglesia, no solamente para unos cuantos. Si tú lees el versículo 33 y 34, dice, cuando os reunís, esperaos, dice, unos a otros. Esto habla de mi hermano. Si uno tiene hambre, come en su casa. Bueno, ahora, ¿qué aplicación o qué quiere decir esto? Antes de que Pablo pudiera llegar a la mesa del Señor, versículos 23 a 32, podemos ver en capítulo 11 hay divisiones. Nosotros reconocemos esto. Por eso cuando se celebra, a veces el pastor tiene que decir, si alguien tiene algo en contra de su hermano, reconcíliese. Pero mi hermano, eso no puede hacerse públicamente. No es ese día. Tú ya vienes reconciliado. Tú ya vienes arrepentido. Porque la Biblia dice, si tienes algo contra ti, no, ve con tu hermano, reconcíliate. Si tú sabes que anoche te has peleado con tus hijos, no vas a esperar el domingo ir a la iglesia así con tus problemas. La Biblia dice que tú debes haberte reconciliado, pedir perdón a tus hijos, a tu hermano, a tu prójimo. Porque hay iglesias que practican todo dentro de ese día. No se puede adorar al Señor. No podemos estar adorando y al mismo tiempo estar, vamos a decir, con murmuraciones, chismes, pleitos. Y Pablo aquí
conoce esta iglesia, hay divisiones, hay conflictos, y Pablo está muy sorprendido como que la iglesia está fragmentada, versículo 11, versículo 12, versículo 18, perdón, dice, hay divisiones entre vosotros. Yo soy de Cefas, me gusta cómo predica este pastor, me gusta esta iglesia, o me junto con estos hermanos, estas hermanas, las más antiguas, probablemente, o si no con este grupo de nuevo, ¿no? De jóvenes que parezco yo, entro ahí, pues hay muchas formas de división, pero hay división en Corinto, la iglesia está fraccionada, y por eso que el versículo 17 empieza en esto, no os alabo. Ahora, en el partimiento aquí, o en la observación, Pablo habla a la iglesia. Nosotros somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Pero las divisiones en Corinto estaría como decir, ¿no? El cuerpo, partiéndolo, versículo 19, porque es necesario que entre vosotros también dice, haya bandos. Bueno, en el sentido positivo, eso es bueno, porque al final Juan también, otro apóstol, va a decir, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pablo dice aquí también, ¿por qué es necesario que entre vosotros haya bandos? A fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Tal vez este es un tema, voy a decir que Pablo toca muy directamente al corazón de la iglesia. En primer lugar dice, cuando os reunís ahí. El versículo 19 es un poco difícil de entender para mí, y creo que también la mayoría de los comentaristas entienden que Pablo está diciendo que Dios obra bien incluso en una mala situación. Si quiero decir con esto, se permite, por ejemplo, que él ve o permite que eso pueda pasar en una iglesia para revelar quiénes son verdaderamente maduros espiritualmente. Porque en realidad en una iglesia siempre vamos a encontrar hermanos, vamos a decir, maduros, y también hermanos que están en un proceso. También hay, como dice, las recién paridas, las recién nacidas. Todo eso vamos a ir encontrando. Ahora, como dije, es un poco complicado. No sabemos en el interior de esa iglesia. Pero Pablo está confrontando aquí, por ejemplo, el egoísmo, la glotonería. Versículo 20 al 22 dice, por tanto, cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Otros estaban embriagando, versículo siguiente, que no tenéis casa para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué diré? Os alabaré, en esto no alabaré. Como dije, una iglesia tiene todo tipo de personas, no solamente en madurez, sino también, vamos a decir, en la posición, ¿no? Según lo que ellos son en la sociedad. Y Pablo está describiendo ahí, porque ahí excluyeron a los esclavos, excluyeron a los pobres que forman parte de la iglesia. A eso mostraba el corazón egoísta de estos hombres que no podían esperar a una ordenanza. Como dije, glotonería, embriaguez, era despreciar la iglesia de Dios. Versículo 22 era avergonzar a los pobres, y Pablo estaba sorprendido de ese comportamiento. En ese día que venimos, o cuando nosotros nos hacemos el examen antes de participar, ninguno debe tener ese complejo de superioridad por decir. Nadie puede en ese momento decir que Cristo hizo, vamos a decir, un sacrificio mayor que el hermano, entonces verdaderamente yo valgo más que mi hermano. No existe eso. No hay categorías, no hay élites aquí, no hay jerarquía. Por eso nosotros tenemos un gobierno congregacional. Por ejemplo, los presbiterianos, que es otro grupo protestante, ahí la dirección, la asamblea, pertenece solamente a los presbíteros, a los pastores, solo ellos. Pero Pablo aquí de manera negativa afirma que debemos venir,
pero dice, pensando en tu hermano. Asistir a la cena del Señor no es algo que tú vas a hacer solamente pensando en ti. Deben venir todos juntos. Cuando hablamos de adoración colaborativa, es todos. Cuando hablamos de participar del Señor, es que todos. Siempre debe haber un interés. ¿Y por qué no vistes a tu hermano? ¿Por qué no celebró la Santa Cena contigo? Tú dices, yo estoy bien con el Señor, yo participo, pero te has preguntado a tu hermano, ¿por qué no participa? ¿O lo dejas de esa tarea para el pastor? Es la manera egoísta de pensar. Y Pablo está representando el corazón egoísta de ellos. Pues mientras una iglesia es grande, probablemente el pastor no sepa todo lo que pasa en los miembros. Y ahí la palabra tiene que aplicarse para nosotros. La cena del Señor debe celebrarse a todos. Y antes de llegar a participar, debes lidiar, vamos a decir ahora, con esas relaciones dañadas en lo mejor sentido que puedas. Si yo quisiera usar, si en esta semana me insultaron, pero yo respondí, probablemente yo tengo que solucionar antes de venir aquí. Porque no puedo venir así. Pero dice, ¿no? Si tienes algo con tu hermano, o tú eres ofendido, ve. Has hecho las paces. Es la manera correcta de llegar. Porque nuestra participación, hermanos, tiene que ver a una ordenanza de cómo Cristo primeramente se entregó, cómo nos demostró ese amor abnegado, es la palabra, que se entregó al morir por nuestros pecados. Ahora, probablemente hay problemas que pueden pasar que tal vez no se van a resolver por completo. ¿Qué pasaría si tienes una deuda financiera con un banco y tú sabes que eres moroso? ¿Qué pasaría si tú debes tus tributos o no pagas tus impuestos, sabes que te toca pagar? ¿Cómo observarías tu venir, tu proceder? Vas a tener que, hay problemas que no vas a resolver, pero esos problemas pueden estar, vamos a decir, en un proceso. Pero si tú lo dejas así, mis hermanos, estás sometiendo a ciertas cosas. Debe haber algo de tu parte que hace, realmente tú estás buscando hacer bien o estás buscando la reconciliación. Sea quien sea. Relaciones dañadas, vamos a decir, decisiones. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tu jefe, tu familia, tu hermano, tus amistades, todo. En cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Pero lo mejor que podemos buscar es estar bien con los demás. Antes de venir aquí, eso Jesús nos ha enseñado en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, cuando presentas tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas, dice, de tu hermano que tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda, entonces ve y reconcíliate con tu hermano, luego presenta tu ofrenda. Dios quiere que nos reconciliemos unos con otros antes de adorarle. De lo contrario, nos vamos a, voy a decir así, convertirnos en hipócritas religiosos. Por eso va a haber débiles, por eso va a haber enfermos, por eso va a haber muertes. Es así. Y cuando hay un examen que realmente se aplica, es para poder, hermanos, participar con una conciencia limpia. Uno sabe, si tiene un negocio de tienda de barrotes y sabe que está quitando o restando kilos, o subiendo, vamos a decir, precios más allá de lo que otros hacen, todo es un examen. Cada uno puede en su oficio, en su trabajo, ver si todo lo que está haciendo es una conciencia limpia. Ese es el examen. Un ejemplo típico, si dos esposos se pelean durante la semana, pero el sábado en la noche se reconcilian, está bien. Pero si es que no se reconcilian, probablemente van a tener que ellos no participar el día domingo. Entonces el pastor hace las advertencias: aquellos que estén en comunión, pónganse en pie, ¿no? Y aquellos que no están en comunión, que en su asiento.
Otros, no, como el pastor no sabe lo que ha pasado durante la semana, muchos no se van a levantar. Hay pecados ocultos, sí hay pecados ocultos, esos pecados tienen que ser confesados, no ese día, antes. Porque ya has adorado, hubo culto, has estado, y ahora como que recién te das cuenta que tienes pecado oculto. Hermanos, Dios ve todo. Ese es el examen. Puede haber padres enojados con sus hijos, pero si se han perdonado, entonces pueden participar. Pero ¿qué pasaría? No, en el típico en las iglesias, no es que cuando el papá se sienta allá, la mamá allá y los hijos allá. Algo pasa, típico. Los hijos tal vez dirán, ahí está mi papá, ¿no?, que ayer me gritó. Y mientras los hijos van creciendo, es ese farsante cristiano. Y así va los términos intercambiables. La cena del Señor, hermanos, debe mostrar la verdad de que somos un cuerpo en Cristo. Antes de participar, entonces debemos aclarar todos esos conflictos para participar. Versículos 23 a 26, mi tercer encabezado. Venir a la cena del Señor siempre, hermanos, debe ser recordando al Señor. Cuando vengamos a la cena del Señor, es siempre recordando al Señor. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, ¿no? Pablo, como apóstol, tiene la instrucción de Cristo, y hoy en los pastores, la iglesia, tenemos la instrucción apostólica. Pero Pablo aquí escribió 1 Corintios para que recibieran, ¿quién? Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, 1 Corintios se escribió antes que Mateo tuviera, vamos a decir, la información completa. En la mañana mencionamos que la carta de Corintios fue en el año 54, no me acuerdo el nombre, el número, pero fue a inicios. Cuando estamos hablando de los dones fundacionales. Después Mateo redactó, Marcos, Lucas, y aquí tenemos las primeras palabras escuchadas de Jesús. Y es el relato más antiguo de la cena del Señor. Pues el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor. Sabemos cómo fue la conversión del apóstol Pablo. ¿Sí? Tal vez el debate aquí es que si Pablo esto fue por revelación directa o fue una instrucción de parte de los apóstoles, pero es la ordenanza ahí. Creo que para mí el Señor le reveló directamente esto cuando estuvo ahí en Galacia, ¿no?, cuando fue llevado, cuando fue instruido, en capítulo 1, versículo 11 y 12. Primero, lo que debes recordar, recuerda al Señor mismo cuando vengas. Pero tal vez tú estás pensando, soy cristiano, ¿cómo puedo olvidarme del Señor? Por eso dice el versículo 23. Tal vez por también, como nos pasa a todos, muchas veces escucho, estamos muy ocupados, muy afanados. Por eso cuando vengas, recuerda al Señor. No por eso caer en un ritualismo religioso es grave. Como que tú uno ya puedes saber, pero otra cosa, hermanos, es estar consciente de esto, lo que hacemos. La cena del Señor, donde Cristo con sus discípulos los reunió, era una imagen de sí mismo, de lo que iba a pasar con él, pero también de un recordatorio. Siempre cuando leemos los evangelios, ¿no?, como Cristo ordena antes de que sea crucificado, esa imagen es como una foto. Probablemente algunos miramos una foto o tenemos una foto de nuestro familiar, un ser querido, en la billetera, en la pared, recordamos. Bueno, este es un recordatorio, es un memorial de la misma manera que el Señor nos ha dado. Y usted cuando mira esa foto, ¿qué ve? A su ser querido, a su ser amado. Pero cuando tú miras, voy a decir, a Cristo, tú concibes tal vez la cruz, ¿no? La cruz. Nadie se ha visto al Señor, vamos a decir, físicamente, no podemos describirlo o pintarlo o dibujarlo,
Pero cuando traemos en memoria algo que sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado vergonzosamente en medio de dos malhechores en el medio, fue su muerte vergonzosa, muchas imágenes vienen a nuestra mente. Y sabemos que fue por causa de nosotros, su amor hacia nosotros. Eso debería llenar nuestros corazones, nuestras mentes. Pero cuando solamente vengo, canto, adoro y recibo la copa, recibo el pan, mis hermanos, hay algo que pasa, ¿no? Recordar una cosa, ser consciente de lo que hizo mi Señor ayer. Fue, creo, Martín Lutero quien dijo: yo vivo como si ayer hubieran crucificado al Señor, el Señor de las luces, algo sobre la palabra. Es muy consciente. Otros pastores dicen: siempre tenemos que predicar el Evangelio, siempre tenemos que recordar esto. Y podemos ser, como dije, muy olvidadizos. Y damos gracias a Dios por lo que nos ha dado a su Hijo. La cena del Señor es un momento para recordar a nuestro amado Salvador. El énfasis a veces en la adoración no es eso, recordar, cantar el Evangelio. Nosotros vamos a entonar un himno dentro de un momento: obediente a tu mandato, participa hoy en tu grey. Vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Segundo, recuerda el sacrificio sustitutivo del Señor por usted. Uno, recuerda el Señor. Ahora, recuerda el sacrificio sustitutivo del Señor por usted. Versículo 24. Esto es mi cuerpo que es para vosotros. Un intercambio, una sustitución. Si es que es penal, mis hermanos, nosotros estábamos tan endeudados y la deuda fue pagada. Esto se cumplió cuando Isaías dijo, el profeta mesiánico, Isaías capítulo 53, que el cordero sin mancha, ese cordero sin defecto, moriría por nuestros pecados. Nuestra culpa fue pagada por él. Usted sabe, eso implica, eso es recordar el cambio que Cristo logró, para que usted ahora pueda vivir una vida libre, sin culpa, porque Él pagó. Para los cristianos tal vez somos muy propensos cuando venimos a esto, como que algunos lo llevan, vamos a decir, a una experiencia por grados, ¿no? Por ejemplo, si vamos por el lado negativo, los católicos hablan de la transubstanciación, se dice, no sé la palabra, de hablar del cuerpo de Cristo, de comer el pan, comer literalmente el pan. Nosotros los protestantes entendemos, esto es un símbolo externo, es un mandato. No es que estamos, no es porque Cristo dijo: comed de mi cuerpo, beban de mi sangre, es algo literal. No somos caníbales, aunque ellos no dicen que somos caníbales. Cuando se oficiaba de esa manera, porque cerraban las puertas, dicen, ¿no? Los primeros cristianos, y dice que están devorando, ¿no? Están devorando el cuerpo del Maestro. Y ahí puede haber una pared divisoria, aunque ellos es por la comprensión. Cristo dice: esto es mi cuerpo. Sé que hay diferentes puntos de vista, pero es algo simbólico. Es algo simbólico. Porque Cristo físicamente no se presenta ese día para que sea devorado, cosa que los católicos romanos entienden eso, ¿no? No es algo místico, por decir. Nosotros hablamos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando participamos con fe, es la manera que se ha ordenado. Entonces, cuando vengas al Señor, recuerda esto, hermano: el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz por ti, como dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ya estoy casi terminando. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muramos al pecado y vamos a la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Nunca lo olvides, mi hermano, nunca lo olvides. Recuerda también tu perdón completo a través del nuevo pacto. Recuerda al Señor, recuerda tu sustitución legal. Ahora te digo, recuerda el perdón completo que has recibido a través del nuevo pacto. El versículo 25 dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre.
haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Usted sabe que los sacrificios antiguos no podían quitar el pecado. Era para apaciguar la ira de un Dios, porque estaba airado, pero los corderos eran para poder, vamos a decir, apaciguar nomás. Pero Jesús dice aquí, bueno, 1 Corintios lo escribe, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esto se refiere a la promesa del Señor. Estaba profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 34, textos para apoyar Hebreos capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 17. Yo perdonaré, dice el Señor, la iniquidad de ellos, y no me acordaré de sus pecados. Venir entonces a la cena del Señor, hermanos, recordar nuestro perdón completo por el derramamiento de la sangre del Señor. Eso no quiere decir que aún usted es culpable, que aún usted va a ser acusado aquel día. No, Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso está garantizado. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces debemos recordar esto, debemos recordarnos. Bueno, yo sé que el Señor no olvida quiénes fuimos, pero dice que nuestros pecados fueron llevados en el madero. Pero también en otro lenguaje del Antiguo Testamento es como que Dios hace olvidadizo. Como es ese cántico, ¿no? Lanzado al mar, nunca más se acuerda. Debemos recordar esto. Él es omnisciente y así olvida nuestros pecados. Recuerda que Jesús ahora viene otra vez. Esto es algo que se enseña en la Santa Cena. Celebramos también y anunciamos que el Señor regresa. Haced esto, dice, hasta que el Señor venga. Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahora, proclamar aquí, en otros lugares se usa como proclamar el Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. La cena del Señor, hermanos, es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. Cristo no va a volver nuevamente, vamos a decir, a ser crucificado. Eso no va a pasar. Cristo no va nuevamente a un madero. Por lo contrario, Apocalipsis dice que viene como un león rugiente. Proclamamos que su victoria fue una vez y para siempre. No hay otra segunda resurrección de Jesús. Y esto lo vamos a hacer hasta que Él venga. Y cada vez que participemos de la cena del Señor, tienen que tener presente, hermanos, podría ser la última vez. Podría ser la última vez. La trompeta puede sonar, los muertos resucitarán y todos serán llevados para recibir al Señor en el aire, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. La muerte del Señor, perdón, la cena del Señor nos recuerda que estamos listos para ese día. Por eso privarte y todo lo que uno puede estar ahí poniendo, vamos a decir, esa pared para no participar, es el asunto del corazón. Por último, hermanos, unos minutos. Versículo 27 a 34. Ven a la cena del Señor con un examen de ti mismo. Ven a la cena del Señor con un examen de ti mismo. Yo no tengo tiempo para explicar esto con detalle, pero Pablo está diciendo que los corintios, por ejemplo, sufrían enfermedades. Había enfermos, débiles, como dije ahí. Es porque los estaban examinando. Estaban tomando la cena a la ligera. Era un ritualismo religioso, vamos a decir, usando otra palabra. Había mucha irreverencia, mucho egocentrismo. El versículo 32 lo dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, este juicio no significa condenación eterna, sino disciplina divina. Y por eso algunos no toman la cena del Señor, que también he visto. Y después el pastor tiene que estar, pero ¿por qué no has tomado la cena del Señor? No, es que tengo un problema con mi esposo, es que me peleé con el hermano, con la hermana, y temas, ¿no? Que no puede salir. Pero tienes, hermanos, toda la semana para arrepentir, para solucionar eso.
Cuando uno no desea tomar, es que no desea arrepentirse. Amo más mi pecado. Esa es la verdad. Amo más mi pecado. Y por más que diga, amo al Señor, no amas. No lo amas. Pablo está diciendo que nos hagamos un examen. Hay en nuestro texto, antes de participar, sí. Porque el versículo 27 es la directriz, de manera que el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo del Santo Señor. Y muchos han usado como una excusa ese pasaje. Es que no quiero participar indignamente, pero tú sabes quién es un indigno. Primero, todos somos indignos. Pero indigno es aquel, por ejemplo, aquel que roba, pero si se ha arrepentido, ya no es un indigno. Pero si sigue robando, se arrepiente, si sigue robando, es un indigno. Te hago un ejemplo, ¿no? Y los ejemplos pueden ser muchos. Pablo nos llama aquí, llama a los corintios que hay disciplina divina, pero se puede evitar tal disciplina antes de venir a la cena del Señor. Como dije, la excusa es que no quiero ser culpable. Dice. Versículo 28 habla, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, coma del pan y beba de la copa. Si esta es una orden, mis hermanos, el Señor lo ha dicho. ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué lo negamos? Pero, como dije, hay un atrevimiento, digamos una rebelión, no un atrevimiento, una rebelión en el corazón del que dice ser cristiano. Y yo entiendo aquí, Pablo es directo y conoce la iglesia. Él quiere decir que no participemos primeramente a la ligera, que no sea con irreverencia, sino con adoración y agradecimiento. Examinarnos a nosotros mismos es como hacer un inventario. ¿No? En esta semana, en este mes, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo manejas las finanzas? ¿Cómo manejas tu relación matrimonial? ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿Cómo está tu lealtad? ¿Cómo está tu testimonio? Yo sé que si vamos a ver pecados, probablemente vamos a tener que solucionarlo. Si usted ve pecados de su hermano, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ve con tu hermano, dice, háblale, exhórtalo. Es el examen. Cuando venimos entonces a la cena del Señor, es necesario entonces hacer ese inventario, ese mental de nuestra relación con Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, menciona, hablando del amor, que no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Hay una lista, se da cuenta que 1 Corintios 13 es ahí el intermedio. ¿Te llevas bien con todos? ¿Hay pecados del cual no te has apartado? La cena del Señor no es para los que no tienen pecado, sino para aquellos que están lidiando con su pecado a nivel del corazón mientras caminan con Cristo. Todos somos pecadores, todos somos indignos, todos pecamos todos los días, pero una cosa es el hábito, la vida, estar pecando constantemente. Por eso Juan dice, el que peca es el diablo, pero hay un estilo de vida distinto. Como dice para otra parte, nosotros somos cartas abiertas. El mundo sabe cómo somos. Pero es alentador, mis hermanos, recordar la instrucción que Pablo da a sus discípulos. Bueno, acá la iglesia de Corinto. Yo sé que el examen es necesario. Solamente responden, si amas al Señor, entonces tú vas a obedecer. Y la obediencia es integral, no solamente es algunas áreas. Usted sabe que Pedro negó 3 veces al Señor. Pedro no podía orar con los discípulos, cuando Cristo le dijo, velad y orad. Y Cristo tiene que decir, Pedro no podía resistir 1 hora. A los discípulos lo mismo.
Estos hombres estaban luchando con en su cuerpo. Para la cena del Señor, voy a decir, no son para los perfectos, son para personas que están luchando con sus pecados más comunes. Pero no podemos excusar e ignorar el pecado. Es decir, esa es mi debilidad y no participar. Pablo dice en Romanos 6, ¿continuaremos en el pecado? No, es que pastor, soy débil. Pablo dice, de ningún modo. El bautismo tipifica eso, ¿no? Tu muerte, tu resurrección. Termino con estas palabras. La cena del Señor nos recuerda entonces que debemos venir con frecuencia, pero también al mismo tiempo debemos tratar nuestros pecados. Es el examen que el apóstol Pablo aquí pone a los Corintios. Solo sé que, hermanos, el Señor conoce tu corazón, tu motivación, sabe cómo eres delante de los hombres, sabe cómo eres aquí, pero la cena del Señor nos recuerda mantener la cruz de Jesucristo, hermanos, en el centro. Si uno es ser cristiano, habla de ser cristocéntrico, y si vas a venir aquí y ven preocupado también por tu hermano, ¿por qué él no participa? ¿Por qué ese día él no viene? Eso es pensar en el hermano. Tal vez en primer siglo era pensar en la comida porque no había comida cuando venía ya. O se estaba embriagando, entonces había que exhortarle. Recordando al Señor y examinándonos a nosotros mismos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Oremos. Oh Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú nos das la revelación escrita en estos tiempos y como hijos tuyos, en lo que nos concierne de este memorial, queremos, Padre, siempre hacerlo bíblicamente. Que cada uno sea consciente de lo que hace. No hacer porque todos lo hacen, sino que, Señor, realmente en la noche nos has hablado y recordamos lo que tenemos que hacer. Que como iglesia, Señor, celebremos hasta que tú vengas. Esta es la proclamación, dice, de tu Evangelio. Concédenos, Señor, vida. Si hay, Señor, entre nosotros débiles, enfermos, te pido, Padre, por ellos, para que puedas fortalecerles, avivarlos, y que puedan estar en su primer amor. Que nadie pueda decir, estoy espiritualmente frío, estoy distante. Que todos puedan decir, yo te amo, Señor, quiero servirte, quiero entregarme a tu reino cada día más. Aquellos que, Señor, añoran tu presencia, añoran tu visitación. Oh Dios, obra en esta iglesia y sigue, Señor, edificando para tu gloria. Gracias por tu palabra. En Jesús oramos esto.